Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos. Siempre es un gusto el poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, reflexionamos las Escrituras, hay algo que en el interior tuyo y mío y de todas las personas que entran en comunión con la palabra, empieza a transformarse. Nosotros no meditamos la palabra de Dios para saber historia bíblica. No meditamos la palabra de Dios solamente para saber qué dijo Jesús. No, sino que meditamos la palabra de Dios para que esta palabra se haga presente para nosotros, se haga hoy esta palabra. Pero sabemos, hermanos, que en todo siempre tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude. Porque si no, la palabra se queda muerta. Muchas comunidades cristianas meditan la palabra, pero no piden la ayuda de Dios, y entonces su vida no se transforma, la palabra no se hace carne. Por eso, pongámonos en la presencia de Dios y pidámosle que derrame su Espíritu Santo en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos has llamado a formar parte de tu iglesia. Bendito sea, Señor, porque caminas a nuestro lado, compartiéndonos tu palabra y tus planes de salvación. Te suplicamos, Señor, derrama la gracia de tu Espíritu Santo en nosotros, que tu Espíritu penetre nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, que nos permita encontrarnos contigo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Divino, llénanos de tu santidad, llénanos de tu gracia, de tu amor. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la palabra. Abre nuestros oídos, que esta palabra se haga carne en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, a ti la gloria, la honra, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, alimentémonos de la palabra de Dios. Nosotros, los cristianos, somos el pueblo del oído, somos el pueblo que vivimos de escuchar la voz de Dios. El Señor no nos ha mandado nada más a leer las Escrituras, nos ha mandado a escuchar. Por eso el primer mandamiento que tiene Israel es Shema Israel, escucha Israel. Si tú no escuchas la voz de Dios, es imposible conocerlo, es imposible seguirlo. Si tú no escuchas la voz de Dios, no tienes luz en el camino para saber hacia dónde ir. Por eso, que esta palabra que el Señor nos dirige, nos alimenta, hermanos, es una palabra para ti. Pero algo sí te digo, cuando tú la escuches, pregúntale al Señor: Señor, tradúceme esta palabra, ¿qué me quieres decir? Vamos a escuchar la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías,
y otros que alguno de los profetas. Entonces se les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿qué palabra el Señor nos está dirigiendo? Es una palabra muy profunda. Dice que Jesús va caminando con sus discípulos cerca de los poblados de Cesarea de Filipo. ¿Qué tiene de particular este lugar? Ahí, Cesarea de Filipo es casi la frontera con Siria. Son los límites de Palestina, cerca de los paganos. Ahí el Señor entra en este diálogo con sus discípulos, un diálogo que es muy importante, porque básicamente es una profesión de fe. ¿Sí? No es que Dios necesite saber si tú crees en Él. No es que Dios necesite saber qué piensas tú de Él o qué piensa Pedro y los apóstoles de Él. Jesús ya lo sabe. Eres tú el que necesita tener bien claro quién es Jesús. Porque, hermanos, muchas veces nosotros no tenemos claro quién es Jesús y generamos una confusión en la fe espantoso. Y te encuentras cristianos que dicen que aman a Jesucristo y al mismo tiempo adoran al demonio de la Santa Muerte. Te encuentras cristianos que van a misa, que dicen que creen en Cristo y andan con amuletos, con limpias, con lectura de cartas, con limpias con huevo. Te encuentras gente que dice que cree en Jesucristo y al mismo tiempo va buscando yogas y feng shui y cosas que van en contra de la fe cristiana. Por eso Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque, hermanos, la gente no es que sea mala, pero la mayoría no conoce a Jesucristo. Han oído hablar de Él, han visto sus fotos, tal vez incluso hasta han sido bautizados. Algunos se dicen que son muy creyentes, pero no conocen a Jesús. Algunos dicen: Jesús es mi amigo, pero nunca hablan con Él. Algunos otros dicen: Jesús es un hombre adelantado a su tiempo. Jesús no es adelantado a su tiempo. Jesús es un hombre de todos los tiempos, el mismo ayer, hoy y siempre. Algunos dicen: Jesús era un revolucionario que estaba en contra de la manera de ser de la sociedad. Pues no tanto que estuviera en contra. Jesús lo que pretendía es que el pueblo viviera en la voluntad de Dios. Pero fíjate cómo
los mexicanos somos bien curiosos, porque tendemos a hacer a un Jesús a nuestros pensamientos, a nuestros ideales, incluso un Jesús que por buscar que sea muy cercano a nosotros, buscamos que piense como nosotros. Y cuidado, porque podemos hacernos una fantasía de Jesús y ese no es Jesús. Jesús, hermanos, no es tan suavecito. Jesús es muy radical. Jesús no es un bonachón. Jesús no es un cuatacho. Jesús es el Señor. Y por eso pregunta, la gente ya sabe Jesús cómo piensa, pero le interesa a Jesús saber qué piensas tú, o que tú tengas claro tus propias ideas sobre Jesús. Por eso te dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y hermanos, esto solamente se puede responder no desde la teoría, no desde la doctrina, no. La respuesta que Jesús espera de ti es desde tu vida. ¿Yo quién soy para ti? ¿Por qué? Porque mucha gente que es superficial, que no se toma en serio esta pregunta, dice, es que Jesús es mi Señor. Ajá, es tu Señor. ¿Y por qué vas a ver a brujos? Si fuera tu Señor, no irías. Si Jesús fuera tu Señor, no limpiarías a tus hijos con velas. Otros dicen, Jesús es el Todopoderoso. Ajá. Y si es el Todopoderoso, ¿por qué no confías en Él? ¿Por qué andas con amuletos? Algún otro dirá, Jesús es mi Dios y Señor. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué no te casas? ¿Por qué vas viviendo en unión libre, en fornicación? Sabiendo que si Él es tu Señor, si es tu Dios, tú lo obedeces. Tú vives bajo su autoridad, bajo la autoridad de Dios. Por eso Jesús vuelve a preguntarte, ¿quién soy yo para ti? Es que Jesús es mi todo. Mi todo. ¿Y por qué no vas a misa? Si es tu todo. Pareciera muchas veces que Jesús solamente fuera para muchos cristianos un artículo de emergencia. Mientras estoy bien, mientras tengo salud, dinero y me va bien en el amor y en la familia, no necesito de Jesús y voy a misa cuando me nace. Pero cuando tengo un problema, ahí sí, voy al Santísimo, pido la bendición del sacerdote, voy a misa porque lo necesito. Pero entonces, ¿quién es Dios para ti? Pedro, a nombre de toda la iglesia, se levanta y responde, da la respuesta de fe de un cristiano: tú eres el Mesías. Y al decir, tú eres el Mesías, Pedro está reconociendo algo que ha experimentado, que Jesús es el ungido del Espíritu Santo, que Jesús es el enviado de Dios para sanar a los enfermos, para liberar a los que están cautivos de las depresiones, de la tristeza, del rencor, de los traumas, de las frustraciones. Aquel que dice Jesucristo es el Mesías, es el ungido de Dios, que viene a implantar el reinado de Dios en la vida de los hombres. Pero solamente puede decir que Jesús es el Mesías aquel que le ha dado a Jesucristo autoridad sobre su vida. Como Pablo, que decía, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Porque si Cristo tiene autoridad sobre tu sexualidad, tú vives en la castidad si eres soltero. Tú vives en la fidelidad a tu esposa, no le engañas. Si en verdad Jesucristo es el Mesías de tu vida, tú reflejas la misericordia, la paciencia de Cristo con tus compañeros de trabajo, con tus hijos, con tu esposa. Tú hoy puedes decir, Jesucristo es el Mesías.
Y dice que se puso a explicarles muchas cosas, a explicarles qué tipo de Mesías es Jesús. Jesús no es un Mesías triunfalista. Todo aquel que me siga, hermanos, va a tener dinero, prosperidad económica. Ese no es Jesús. Todo aquel que me siga, le prometo que no tendrá enfermedades. Ese no es Jesús. Le prometo que yo soy el Mesías y todo aquel que me siga no va a tener problemas en su matrimonio. Ese no es Jesús. Hermanos, el tipo de Mesías que es Jesús, los judíos no lo esperaban. Los cristianos no esperan un Mesías así. Les empieza a hablar Jesús qué tipo de Mesías es, que tiene que ser perseguido y rechazado por los sumos sacerdotes, o sea, los conocedores de la religión, por los ancianos, los que tienen la experiencia de la vida, por los escribas, los estudiosos. Ninguno de ellos, de los escribas, propiamente era sacerdote, eran laicos. Eran los conocedores, los expertos, los que hoy en la televisión aparecen como expertos en religión, que a veces no entienden nada de religión, pero son expertos, así los presentan los programas de televisión. Bueno, pues dice Jesús, todos esos me van a perseguir, me van a rechazar, me matarán. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque si tú quieres seguir al Señor, tú vas a seguir a alguien que ha sido rechazado, que es rechazado actualmente, porque todos los que promueven al aborto están rechazando a Cristo al rechazar esos bebés, que todos aquellos que promueven la equidad de género, los matrimonios homosexuales, están rechazando a Jesucristo. Y Jesús lo sabe, y por eso dice, me van a rechazar, me van a matar. Si tú me quieres seguir, piénsale, porque no puedes quedar bien con Cristo y quedar bien con el mundo. En este tiempo, hermanos, ser un seguidor de Jesús es seguir a un fracasado, a un crucificado, a alguien que será rechazado. Eso es seguir al Señor. Y hermanos, me llama la atención la actitud de Pedro. ¿Qué tiene la actitud de Pedro? Pedro entendió muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Seguir a Jesús implica entrar con Él en el sufrimiento, en la pasión, en el rechazo. Y dice la palabra de una manera muy interesante, dice, todo esto lo dijo con entera claridad. O sea, si tú vas a seguir a Jesús, va a haber sufrimientos, va a haber persecuciones por ser cristiano. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. No, maestro, no digas esas cosas. ¿Quién te va a seguir así? No digas que te van a matar y te van a rechazar, porque todos estos pequeños se van a espantar y no te van a seguir. No digas eso. Pero, hermanos, fíjate este detalle. Pedro lo llamó aparte y trataba de disuadirlo, o sea, convencerlo que no hiciera el plan de Dios. ¿Cuántos de ustedes les dicen, no te entiendes con tu marido, déjalo? Ya no soportas a tus padres, vete a la casa porque lo tienes que obedecer. Tu patrón es un negrero injusto, no te paga lo correcto, róbale. Eso es lo que dice el demonio. Por eso Jesús se vuelve, mientras el demonio va escondiditas, Jesús delante de todos. ¿Qué le dice a Pedro? Las palabras más fuertes que se pueden dirigir a un discípulo. Apártate de mí, Satanás, y no pretendas desviarme de mi camino. A ti el diablo también todos los días trata de desviarte de la voluntad de Dios. Deja ese matrimonio, roba, no estudies, busca la felicidad en el dinero, no en Dios.
¿para qué vas a perder el tiempo a la iglesia? Y le tienes que responder al diablo, hermanos, no conversando con él, con la firmeza: apártate de mí, Satanás. Y la expresión de Jesús es muy profunda, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Hermano, ¿tú piensas como la sociedad o piensas como Cristo? ¿Qué opinas de los anticonceptivos? ¿Piensas como los hombres o piensas como Dios? ¿Qué piensas de tener muchos hijos? ¿Como los hombres o como Dios? ¿Qué piensas del aborto? ¿Como los hombres o como Dios? Hermano, todo aquel que quiera seguir a Cristo, sígalo a la cruz y viva en esa radicalidad donde sabemos que nuestra vida le pertenece al Señor y lo seguimos hasta la cruz. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo, sigue a Dios hoy.